Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos para estudiar las Escrituras y para permitirle al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas, que nos llene, que nos levante y que nos fortalezca. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IRE les doy la bienvenida a nuestro canal. Y también pues invitarles a que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta y también que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Invitarles también a que hagan parte de nuestro club de lectura, que participen en las lecturas que hacemos en vivo y en directo todos los miércoles a las 10 de la noche y los sábados a las 6:30 de la mañana, hora de España. Yo le invito a que consulte los horarios y que se una a nuestro club. Toda la información del club de lectura pues la encontrará en la cajita de descripción abajo de este video. Y vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de Números, este hermoso libro, pues que como ya les he dicho en ocasiones anteriores, nos relata lo que fue la travesía del pueblo de Israel por el desierto hasta, hasta casi su llegada a la tierra prometida. Abarca pues más o menos 38 años de historia y nos está relatando desde que salieron del Sinaí, del desierto del Sinaí, donde Dios les dio las leyes, los mandamientos y las ordenanzas, hasta que llegan a la orilla del río Jordán y donde se están ya disponiendo y haciendo los preparativos para cruzar el río y, y pasar a conquistar la tierra prometida. Y aquí entonces nos encontramos, o veíamos en el capítulo anterior, la historia de este hombre llamado Balaam, y que pues el rey Balac lo había contratado a este hechicero para que profiriera maldiciones en contra del pueblo de Israel. Y pues Balaam definitivamente le dijo al rey Balac, pues yo a este pueblo no lo puedo maldecir porque Dios ya lo bendijo. Ahí no hay ninguna posibilidad de maldecir al pueblo bendecido por Dios. Pero cuando se iba, pues Balaam le dijo, pero si hay una forma de que al pueblo le vaya mal. Y eso es lo que nos cuenta el capítulo 25. Por consejo de Balaam, pues sucede lo que vamos a encontrarnos en este capítulo 25 del libro de Números. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y dice, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Miremos entonces que aquí sucedió algo bastante trágico. Y es que por consejo de Balaam, el pueblo cayó en este pecado. ¿Cuál fue el consejo de Balaam? Pues el consejo fue que, pues en vista de que no se pudo, de que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, le dice a Balac que prepare y que envíe unas mujeres, unas chicas muy guapas, muy bonitas, a que seduzcan al pueblo y lo hagan fornicar y lo hagan pecar y lo lleven a adorar a otros dioses. Recordemos que la idolatría y la fornicación
siempre van unidas, siempre van de la mano. Entonces, por eso Dios, más adelante en los profetas, en la sección de los profetas, pues nos encontramos que Dios le hace el reclamo al pueblo de Israel de que fornicó, y es una especie de infidelidad. Y aquí vemos esto: el pueblo que fue fiel, que fue escogido, que estaban pues ya digamos lo que estaban limpios en su corazón, pues fue llevado o fue tentado a, a fornicar y a idolatrar a otros dioses a través de la seducción de mujeres, de sacerdotisas o prostitutas del templo que fueron usadas para eso. Entonces miremos cómo esto hace que el pueblo de Israel peque e inmediatamente la ira de Dios venga a causar destrucción. Entonces mire la estrategia que utiliza el enemigo en estos casos. Cómo el enemigo viene y seduce el corazón de los fieles, seduce el corazón de aquellos que están caminando bien para hacerlo caer. Miremos cómo es el pecado. El pecado o Satanás opera de esta manera, seduciendo a los incautos, seduciendo a aquellos que están en tranquilidad, digámoslo así, que están confiados en determinados lugares. Satanás viene y utiliza estas artimañas para seducir. Y entonces aquí viene la gran lección, y es no dejarnos seducir por las cosas bonitas, sobre todo en la parte sexual. Mire, aquí hay una gran lección para todos. Y es que muchas veces nos dejamos seducir por apariencias físicas, por la belleza, pero esa belleza muchas veces nos lleva a la perdición. Ahora, en la segunda parte del pasaje, dice en el versículo 7, dice, y lo vio Finés. Bueno, en el versículo 6 dice que el pecado llegó al colmo de que un varón viene y entra a una mujer, a una de estas mujeres, delante del líder, de Moisés, y se la pasa por la cara y va y se mete en una tienda para llevársela a sus hermanos. Mire esto. O sea, hasta dónde llega el pecado y hasta dónde llega la desfachatez y la falta de vergüenza. Pero mira lo que dice el versículo 7, dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Mire, en medio del ambiente pecaminoso que se introduce en la congregación, se levanta un hombre temeroso de Dios, un hombre consagrado y un hombre que demuestra tener el celo por la santidad y el celo por el Señor. Y un hombre que dice, esto no va más, esto hay que cortarlo. Y se levanta y toma medidas al respecto. Ahora, aquí se nos muestra una medida muy drástica, muy fuerte. Este hombre cogió una lanza y vino y acabó con los pecadores. Y dice que la mortandad cesó. Dice y cesó la mortandad de los hijos de Israel. O sea, se extendió una plaga. Pero aquí vemos Finés. Finés era el sacerdote, bueno, era un hijo del sacerdote. Y este hombre se levantó con firmeza para venir y cortar por lo sano ese pecado que se estaba cometiendo. Mire, y aquí vamos a ver algo, o vemos una lección
bien grande, y es que en nuestras congregaciones, en nuestras familias y aún en nuestras propias vidas, se necesitan o necesitamos ser personas radicales, que no consintamos o que no patrocinemos el pecado. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nos volvemos como muy comprensivos, como muy laxos con el pecado a nuestro alrededor y dejamos pasar las cosas, lo normalizamos, pero Dios nos llama a que no participemos, primero que no participemos de pecados ajenos y segundo, a que la santidad hay que cuidarla. En este caso era el celo por la casa de Dios. En este caso vemos a un hombre que, que vino y puso orden. Vemos a un hombre que vino y, y le dolía el pecado que se estaba cometiendo. Y a mí me parece muy, muy fuerte el número que da ahí en el versículo 9. Dice que murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Mire, 24,000 personas, eso es muchísima gente. Para que nos hagamos a una idea. Lo que pasa es que aquí en nuestra Biblia, pues sí, aparece un número. Pero para que usted se haga una idea, los que somos colombianos, por ejemplo, hace 40 años, en el año 85, sucedió una tragedia en una región de Colombia, en un pueblo de Colombia, explotó el volcán del Ruiz y sepultó todo un pueblo. Y ese pueblo tenía 25,000 habitantes. Y eso fue una tragedia horrible, que nos dolió a todos nos dolió. Pero mire, Armero tenía 25,000 habitantes, casi los mismos que murieron aquí. O sea que murió una cantidad de población bastante fuerte. O sea, Dios juzgó ese pecado en el pueblo, en la población, en la gente. ¿Cuál es la lección que aprendemos aquí? Mire, es aprender a ser radicales con el pecado. Aprender a cortar por lo sano. No ser el tipo de personas que vemos y no hacemos nada. No tomamos ninguna decisión, ninguna determinación. Ahora, ¿cuál fue la recompensa? Mire lo que dice el versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y aquí nos da el nombre, dice, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Sinri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor. Mire, aquí vemos entonces la recompensa que Dios trae para este hombre Finés. Dios establece un pacto con Finés. Según las tradiciones rabínicas y las tradiciones pues de la historia, este hombre vivió muchos años. Casi se atreven a decir que casi durante la época de los jueces, pues este hombre estuvo vivo. Este hombre estuvo vivo. Cuando ya entramos a esta etapa de los jueces de Israel, pues el sacerdote era él. Y este hombre, pues Dios le concedió el privilegio de vivir muchos años. Entonces, la lección que aprendemos aquí, primero, no dejarnos seducir por el pecado. No podemos permitir
que nuestra vida se debilite. Mire, la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento: el que esté bien, mire que no caiga. Era una es una de las enseñanzas que nos trae el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, y una que usted y yo tenemos que aprender a seguir. Cuidemos nuestra santidad, cuidemos lo que vemos, lo que oímos. Mire, el enemigo siempre está a la orden del día, queriendo dañar, queriendo tentar, buscando la manera y la forma de que nosotros no avancemos a esa tierra prometida que el Señor quiere darnos. Cuidemos, cuídese, hijo de Dios, hija de Dios. Cuide su santidad. No esté buscando lo que no se le ha perdido en ninguna parte. Y este mensaje va, tanto para hombres como para mujeres. Mire, hoy estamos en la era de las redes sociales, en la era de la informática. Y muy fácilmente muchos pueden caer en la trampa, siendo casados o casadas, de empezar a hablar con personas a través de la red social. Muchos matrimonios se han dañado, muchas vidas se han arruinado por ese simple detalle de que se ponen a hablar con quien no deben a través de una red social. Cuide su corazón, permanezca firme delante de Dios y no permita que nada le robe su comunión, la visión que tenemos delante de Dios, y seamos radicales con el pecado. En el capítulo 26, aquí se nos menciona un censo, un conteo que Dios manda a Moisés para mirar, para hacer como una especie de listado de las personas que van a entrar a la tierra prometida. Y es muy curioso porque al principio de la salida, al principio del libro de Números, pues se nos menciona un censo, un conteo que hicieron, y dio como resultado pues que hay un número de personas en el pueblo de Israel, hay un número de habitantes. Cuentan los hombres mayores de 20 años en edad para la guerra. Pero aquí vuelve otra vez y ordena al Señor un censo, y lo que me llama la atención es que la cuenta que se da es por familias. O sea, Dios cuenta familias. Entonces dice en el capítulo 26, versículo 1, aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Y entonces empieza un conteo, pero lo que me llama la atención es que empieza un conteo de familias. Entonces dice, voy a leer unos versículos, dice: Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas, de Errón, la familia de los erronitas, de Carmi, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas 43.730. Y así va contando familias. Va contando familias de una tribu, de la otra y de la otra. Hasta llegar pues al final. Obviamente aquí pues una de las cosas que vemos es que está por fuera de este conteo inicial la tribu de Leví, porque la tribu de Leví tiene un censo aparte. Vamos a mirar varias cosas. Primero, en medio de toda esa lista aparecen detalles bien importantes. Bueno, lo primero es que no se podía hacer un censo si no era ordenado por Dios. O sea, el primer
detalle que tenemos que ver aquí es que los censos en Israel debían ser ordenados por el Señor. O sea, una persona no podía venir y contar porque quiso así al pueblo de Israel. Estudiando un poquito este tema, encontramos el hecho de que pues realmente en la Biblia aparecen unos 4 censos, pero hay algo bien particular. Primero, en el Antiguo Testamento, estos censos del Éxodo, creo que hubo uno, y en Números 2 con este, eran ordenados por Dios. Pero en, en el libro de Crónicas, o en el tiempo del rey David, un buen día el rey David viene y le da por hacer un censo. Le dio por hacer un censo porque él quiso contar a, a los hijos de Israel. Un censo que Dios no mandó. Y Dios se enfada grandemente por este hecho. O sea, fue una afrenta bastante fuerte delante de Dios. Y de hecho fue tan fuerte y tan grave este pecado que cometió el rey David que, que Dios se enfadó y vino una mortandad terrible, una reprensión terrible delante de Dios. Entonces miremos cómo hacer las cosas sin que Dios las mande por nuestra propia voluntad y por nuestro propio pie puede causar graves maldiciones a nuestras vidas. Y en este caso vemos cómo David le dio por contar, le dio por hacer un censo que Dios no mandó y tuvo tremendas consecuencias. El otro censo que aparece es en el Nuevo Testamento. En la época de los romanos, pues los romanos hicieron su censo y dice que ellos hicieron un empadronamiento, una especie de censo, y ahí fue donde cada familia tuvo que irse a su lugar de origen. Por eso lo encontramos al inicio de los evangelios. Y cómo, pues esa es la razón por la que José, María y el niño, bueno, José y María que estaba embarazada, van a parar a Belén de Judea, porque ellos eran de allí. Y allí se realiza un censo ordenado por los romanos. Y es ahí donde se da pues, el cumplimiento de la profecía de que Jesús nació en Belén de Judea. Entonces miremos este primer aspecto del capítulo 26 es que no hacer cosas que el Señor no manda. Mira, aquí Dios mandó un censo y se hizo, tal como Dios se lo mandó a Moisés. Otro detalle lo encontramos en el versículo 9 y el versículo 10. Aquí nos habla de los hijos de Eliab, dice Nemuel, Datán y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y dice que la tierra abrió su boca, se los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Y dice el versículo 11, mas los hijos de Coré no murieron. Mire este detalle, los hijos de Coré no murieron. O sea, Coré, vio su casa, la consecuencia de ese pecado. Pero mire que los hijos de Coré se apartaron de esto y Dios tuvo misericordia. Más adelante nos encontramos en el listado, en el versículo 30 y 33, dice, y Zelofehad, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Hace un énfasis aquí. Y bueno, desde el versículo 34 en adelante, pues sigue la historia. Mire, hace aquí un énfasis en estos dos versículos. ¿Y qué es lo que pasa? Mire, primero que vemos cómo estos hijos de Coré no se contaminaron. Por tanto, Dios tuvo misericordia y les permitió entrar a la tierra prometida. Muchas veces los padres cometen errores. Pero ya está en los hijos
no cometer los mismos errores de los papás. Y ahí viene la gran enseñanza que tenemos aquí. Estos muchachos no se contaminaron del mismo problema que tuvo el papá. Y Dios tuvo misericordia y los entró a la tierra prometida. ¿Y por qué menciona aquí las mujeres? Mire, porque esto lo vamos a explicar en el siguiente capítulo, en el 27, que Dios tiene un trato con estas mujeres, con estas 5 mujeres, hijas de Zelofejad, que les permite tener herencia junto con todos los demás pueblos de Israel, o las demás familias de Israel. Dios también tiene misericordia a estas mujeres. ¿Por qué? Porque hasta ahora pues se contaban las familias de los hombres, las cabezas de familias eran los hombres, los hijos varones. Por tanto, pues las hijas no recibían esa herencia. Y entonces, pues en el capítulo 27 Dios dictamina una ley para los varones que no tuvieron hijos varones, sino que tuvieron hijas. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces miremos cómo Dios tiene misericordia y estas familias que se nos narra aquí en este capítulo entran a la tierra prometida. Otro detalle que vemos es que al contar todas las familias, incluyendo las de la tribu de Leví, son 65 familias. Es un dato curioso. Me puse yo a contarlas y encontré ese número. Y lo contrastamos con los que entraron a Egipto. La Biblia nos dice en el libro del Éxodo que entraron a Egipto 70 personas. Mire, entraron a Egipto 70 personas. Pero aquí contamos que van a entrar a la tierra prometida 65 familias. Pues deberían ser un número igual. Deberían ser 70. ¿Cuáles son las 5 familias restantes? Pues las 5 familias que faltan son las familias de estas mujeres, las hijas de Zelofejad. Ahí entra y se completa el número. Y es bien bonito cómo esto es un número de redención. Dice en el versículo 52, dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, a esto se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Entonces, en este capítulo es bien bonito, bien largo, pero aquí estamos viendo el cumplimiento. O sea, Dios tiene una tierra prometida para cada familia. Dios quiere que cada familia ocupe un lugar o tenga esa herencia. Vamos a mirarlo así. Dios le prometió a Abraham esta tierra, a Abraham y a su descendencia. Y aquí están estas familias tan numerosas ya dispuestas a recibir esa herencia. ¿Y qué nos encontramos? Que hubo personas, ya viéndolo en la historia, que despreciaron esa tierra, que despreciaron esa herencia, que la menospreciaron. Si miramos capítulos anteriores, estas personas se rebelaron. Fueron muchos los que dijeron, ¿para qué nos hiciste traer a morir a este desierto? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Mejor devolvámonos. ¿Para qué vamos allá? Si vamos a morir aquí en el desierto, etcétera, etcétera. Mire, despreciaron la tierra prometida. Y como despreciaron la tierra prometida, Dios les dio esa tierra a sus hijos. Dios les dijo, ustedes están más preocupados por sus hijos que por ocupar la tierra. Pues ahora yo voy a meter a sus mujeres y a sus hijos y ustedes se van a quedar aquí. Y murieron y no vieron esa herencia. Mire, por último quiero hacer una conexión aquí
Y es que en el Nuevo Testamento se nos dice que hay grupos de personas que no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es clara, que los pecadores. Entonces hay unas listas inmensas. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni ninguno que quiera estar en pecado heredará el reino de Dios. Esa es nuestra herencia. Nosotros tenemos una promesa de que heredaremos el reino de Dios. Pero para heredar el reino de Dios tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir un verdadero arrepentimiento. No estar tan enfocados en mirar las cosas materiales y en mirar tantas cosas físicas que tenemos aquí. Porque el reino de Dios nos espera. Y ahí es donde está el gran secreto y lo que tenemos que entender de todo esto. No menosprecie las promesas. Tenemos una herencia. Tenemos una herencia grande en el reino de los cielos. ¿Su corazón está dispuesto a recibirla? ¿Su corazón está dispuesto a recibir esa herencia grande? Mire, yo le invito una vez más a que vaya y estudie la carta a los Efesios, capítulo 1. Ahí va a encontrar las condiciones de la herencia. ¿Usted de qué es heredero? Y nada más empezando la carta a los Efesios en el capítulo 1, en los primeros versículos, se nos dice que somos herederos de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nada más ese es el abrebocas. O sea, usted tiene herencia de bendición en lugares celestiales. Tenemos el perdón de pecados. Tenemos este tesoro. No lo menosprecie, no lo desprecie. Antes, al contrario, anhele recibirlo. Anhele cada día recibir la herencia que Dios tiene para usted. Porque Dios tiene destinado para cada uno de nosotros una herencia espiritual. Amado Señor, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por permitirnos una vez más venir delante de ti para adorarte, para recibir tu palabra, Señor, para recibir las cosas grandes, poderosas y especiales que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias por la herencia que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por las cosas que tú has preparado para darnos a nosotros, Señor. Ayúdanos cada día a vivir en comunión contigo, a vivir en santidad, Señor, a vivir, Señor, en armonía con tu palabra. Arranca de nosotros, Señor, toda inclinación o toda mala inclinación hacia las cosas pecaminosas, hacia cosas que no te agradan, Señor, hacia el satisfacer los deseos de la carne, los placeres de la vida, Señor. Ayúdanos cada día a agradarte a ti, a mirarte a ti, Señor, a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, a mirar cada día hacia tu presencia, a anhelar con nuestro corazón, cada día escuchar cuáles son tus propósitos y querer hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a cumplir con tus mandamientos, a obedecerte y amarte todos los días de nuestra vida, Señor. A ser celosos con tu casa, a hacer respetar tu casa, Señor. Yo te doy gracias, mi Señor. Gracias por la herencia que nos has dado, Señor. Por la herencia espiritual. Porque hoy, Señor, tú nos recuerdas que la herencia que nos espera es el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero para llegar allí, Señor, tenemos que humillarnos y tenemos que dejar atrás todo pecado, toda vida de pecado, toda pecaminosidad,
toda mundanalidad, Señor, todo mal pensamiento, toda mala palabra, todo aquello, Señor, que nos lleve a desagradarte a ti. Padre Santo, te damos gracias y te pedimos que hoy, Señor, tú te quedes con nosotros y que cada día y cada minuto nos ayudes a comprender más y más de tu palabra. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en el nombre precioso de Yeshua. Amén y amén.